Hola amigos y amigas de Savance, sé que quizás has entrado en este vídeo con ciertas dudas porque no esperas que te solucione que tu ordenador parezca que vaya a despegar constantemente cuando haces cualquier cosa. Bien, pues ese era mi caso, en este caso con un MacBook Pro de 2015, un MacBook Pro Retina de 2015 que desde hace unos meses para acá prácticamente estaba dejando de usarlo porque al abrir cualquier programa, incluso estando en YouTube, me empezaba a sonar muchísimo los ventiladores y esto viene básicamente porque el procesador empieza a calentarse. Yo ya había conseguido años atrás hacer algo similar con otro ordenador, en este caso Windows que tuve, y es que aquí lo que te voy a explicar sirve para cualquier ordenador, tanto PC como también cualquier portátil que tengas, Windows o sea Mac, da igual. El caso es que yo ya había hecho algo similar con ese dispositivo y me funcionó. Es básicamente darle un limpiado muy a fondo, tanto en cuanto al sistema como también interiormente al propio ordenador, y no solo eso, lo más importante y para lo que de verdad no hace falta conocimientos técnicos ni nada similar, cambiar las pastas térmicas al procesador. La pasta térmica es básicamente lo que disipa el calor y al notar el sensor que el procesador se calienta mucho, manda la señal al ventilador de que empiece a expulsar aire. Por eso empieza a sonar como si no hubiera un mañana. Esa es la razón. En este vídeo te voy a explicar lo que yo he hecho para que de verdad haya un antes y un después con este ordenador, y prácticamente a día de hoy lo tengo como el primer día en el que lo compré. No suena, está en rendimiento de nuevo a niveles normales y voy a poder seguir trabajando con este ordenador como si prácticamente no hubiera pasado el tiempo. Así que bueno, te voy a contar todo lo que he hecho en este vídeo. ¡Comenzamos! Me he animado a hacer este vídeo porque normalmente, y de verdad doy fe de ello y creo que vosotros también podéis darla, a la gente le empieza a sonar mucho el ordenador y lo primero que piensa es, vale, se ha quedado antiguo, lo voy a tirar. Yo, que soy bastante partidario de reutilizar las cosas, de intentar sacarle la mayor vida útil y sobre todo también te puedes ahorrar ese dinero, lo primero que pensé es, oye, a ver qué puedo hacer con este MacBook Pro que tenía 5 años o tiene 5 años, es que no tiene mucho más, para poder usarlo y poder seguir editando con él, abriendo Photoshop, Illustrator, programas que necesitan de un rendimiento alto, pero que este dispositivo ni mucho menos había quedado anticuado para no dármelo. A ver, y bueno, básico, ¿qué es lo que necesitamos para hacer esto? El tema principal de este vídeo va a ser el hecho de cambiar las pastas térmicas, y no porque sea el tema principal del vídeo, sino porque es lo más esencial que vas a tener que hacer para que esto cambie, para que tu ordenador deje de sonar tanto, y lo he probado tanto en este ordenador como también lo hice hace unos años con, por ejemplo, otro dispositivo que no era un ordenador, una PlayStation 3, que fue uno de los primeros vídeos, de hecho, de este canal, que se me quedaba colgada, que se quedaba la imagen ahí parada, y me dio por abrirla sin tener ningún tipo de conocimiento, porque es que no tenéis que tener conocimiento a la hora de abrir. Y con cuidado, si no sabéis muy bien a qué tocar, no lo toquéis, pero hay tutoriales que seguramente metiendo el modelo de tu ordenador te van a explicar directamente cómo abrirlo y te va a decir, oye, este es directamente el procesador. Ahí es donde va a estar la pasta térmica que tiene de fábrica tu ordenador y que si ha pasado un tiempo estará muy degradada, estará muy seca, muy desgastada. Esta pasta térmica esencialmente de lo que se encarga es de estar entre el procesador y el disipador y transmite la temperatura del procesador hacia afuera. En el momento en el que va pasando el tiempo, desgaste, le da mucho el sol al dispositivo, hay muchos cambios de temperatura, esta pasta se va desgastando, por lo tanto el procesador seguirá subiendo de temperatura con procesos normales y cada vez más normales, y no habrá una manera de que pues salga ese calor que genera el propio procesador o incluso la tarjeta gráfica, que era el problema que a mí me daba la PlayStation 3. Entonces, basiquísimo es la pasta térmica. Yo creo que con un tubo vas a tener más que suficiente. Yo compré 2 por si acaso y fue de esa misma marca que estás viendo ahí, que si quieres comprarla te la dejo abajo, pero las pastas térmicas son universales. Yo de hecho la compré, está en PC Componentes directamente y cuesta
un tubo como 8 euros, es decir, lo que os digo es que no es nada caro, no es nada complicado, más allá de tener que llevarte una hora, pues si vas un poquito lento, como me ha pasado a mí, vamos, una hora cambiando esto y ya directamente es que tu ordenador va a ser otro. Aparte de esta pasta térmica, obviamente necesitarás algún tipo de destornillador que sea compatible con tu dispositivo. En mi caso yo compré este, también lo compré en PC Componentes, que puedes encontrarlo donde sea, pero básicamente porque como soy muy de abrir cosas, muy de abrir electrodomésticos, electrónica en general, cuando no me funciona, para ver si puedo arreglarlo, compré esto y así básicamente tengo un montón de cabezales de distintos tipos, ¿no? Y cuesta además 15 euros, es decir, creo que puede ser una buena inversión si te gusta trastear este tipo de cosas. Si no, vete directamente a por el destornillador que tenga tu dispositivo. La mayoría de dispositivos convencionales, de hecho, lo que tienen es un destornillador de estrella un poquito más grande, un poquito más chico y ya está, que seguramente incluso lo tengas por casa. Y bueno, ya esto para gustos colores, pero yo además fue la primera vez que estuve probando el aire comprimido que te viene en esa especie de botecitos. Nunca lo había probado y la verdad es que me quedé con un poco de sabor agridulce porque ahora os voy a comentar por qué. Pero también puedes usar cualquier compresor de aire para directamente quitarle el polvo, la suciedad, la mierda que tenga el portátil, por muy limpio que seáis, de verdad, o sea, os ha entrado. Incluso también podéis quitar esta mierda con un algodón y alcohol. También lo podéis hacer, pero bueno, recomiendo esta porque el botecito creo que cuesta 3 euros así, es decir, es bastante barato también. Bueno, una vez tenemos esto, lo primero que te voy a recomendar es que vuelvas a la configuración más o menos normal que tenía tu dispositivo de fábrica. Esto es así porque en el caso, por ejemplo, de mi MacBook Pro, cuando salió estaba en otro sistema completamente diferente. Yo le he metido 3 sistemas operativos más de actualizaciones de Mac que le están llegando de forma oficial y me he encontrado como sistema tras sistema que le metía cada vez me iba más lento. Es obvio y pasa lo mismo con Windows o con cualquier tipo de dispositivo. Los sistemas operativos que van lanzando nuevos están enfocados consiguientemente también para dispositivos nuevos, para procesadores más potentes, para gráficas más potentes, para mayores RAMs. Para tu dispositivo puede que lo ejecute, pero seguramente vayas a notar o estés notando cómo cada vez va más lento. Mi consejo es que si no te dejas ningún tipo de programa o algo así de por medio, pases a, quizás no la que te venía de origen, pero sí como mucho la segunda actualización que te llegó, como yo le he dejado, que dejé en High Sierra. En High Sierra no, en Mojave, que restauré todo el sistema ahí porque es un sistema que me va muy bien y con el que este dispositivo en concreto se comporta bastante fluido. Así que bueno, dicho esto, como estáis viendo ahí, manos a la obra. Ya directamente vamos desmontando, quitando en este caso la tapa trasera de este portátil. En vuestro caso, el que tengáis, como os digo, va a haber seguro 1000 tutoriales, aunque no sabe cómo limpiarlo, que eso más o menos te lo voy a explicar yo, sí de cómo desmontarlo, porque cada ordenador pues tiene los componentes en un sitio. Una vez quitada la tapita, veis ahí la de mierda que tiene y además me resultó extraño porque el año pasado no le metí un limpiado a fondo, pero ya le quité por primera vez la tapita para cambiarle el almacenamiento interno de este portátil, cosa que también os recomiendo si tenéis un disco duro normal, que ya cada vez se ve menos así, un disco duro físico de los grandes que tienen agujita y tienen un disco físico dando vueltas, que de hecho se escucha, cambiarlo por un disco sólido, que es más caro pero también es mucho más rápido y esto vais a ganar mucho. Yo en este caso no tenía un disco duro mecánico, pero sí que tenía un disco duro SSD de tan solo 128 GB, muy poco, así que bueno, me gasté 200 euros en su momento el año pasado y le metí este disco duro nuevo. Y también lo limpié, no lo limpié como os decía en profundidad, pero me llamó la atención cómo un año después, menos de un año después, tenía tanta mierda como tiene ahora. Me puse a limpiarlo con el aire comprimido, algo que realmente, como os decía, me dejó con un sabor agridulce, porque bueno, como estáis viendo ahí, deja algo de resto de humedad, como de líquido, y me planteé un par de veces el hecho de seguir echándolo o no, porque no me quedaba muy claro si es lo que debía pasar. Al principio, pues sí que es verdad que se queda como congelado, bueno, o sea, queda como líquido, luego se crea una capa como de congelación, de hecho el propio bote se pone muy frío y ya luego, bueno, pues la mierda sí que se va, eso es obvio porque es aire a presión echándose contra el componente que sea, pero sí que es cierto que tenéis que tener, y esto se me ha pasado a decíroslo, nada más que abráis el ordenador, quitad el conector de la batería si es interna, como en el caso del MacBook Pro. Si no es interna, quitadla antes de empezar el proceso para evitar cualquier tipo de cortocircuito. Pero bueno, como estáis viendo ahí, de hecho quedaba como un poquillo
húmedo, yo tuve mucho cuidado, sequé todo luego muy bien. De todas maneras, se acababa disipando en muy poquito tiempo esa parte del quirilla que le quedaba, pero tenedlo muy en cuenta de no arrancarlo nada más que lo pongáis en plan rápido, tomad un tiempo para hacer esto. Y a ver, yo os recomiendo que lo limpiéis todo muy bien y una vez ya habéis hecho esto, quitáis la parte del disipador, veis el procesador, veis la parte gráfica, que en mi caso, digamos, está integrada al lado del procesador, por lo tanto, están las dos iguales, pero hay algunos dispositivos que tienen la gráfica en un lado y luego, por otra parte, también el procesador en otra. Directamente cogéis, limpiáis los restos que hay de pasta térmica seca, que se queda con alcohol directamente, se va. Hay mucha gente que suele recomendar directamente usar algodón, yo lo he usado, pero me parece algo bastante sucio porque siempre quedan esos hilillos de algodón y hay que tener un poco de cuidado. Entonces os recomiendo, si tenéis una especie de mopa de microfibra, algo así puede funcionar mucho mejor. Alcohol directamente y con mucho cuidado ir quitando toda la parte de pasta térmica, tanto en el disipador, que está, digamos, puesto encima del procesador de forma normal, como también en el procesador. Os tiene que quedar así de bonito, como lo estáis viendo ahí, que parece, de hecho, un sensor de cámara. Se parece mucho a esto, a cómo se queda el procesador finalmente. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir la pasta térmica, aplicarla no demasiado, porque yo de hecho me pasé, y aplicarla como queráis, en X, en Y, con puntitos, haciendo vuestras iniciales. Hay, yo creo que un poquito de leyenda urbana sobre cómo ponerla, porque me he encontrado de todo, pero vamos, básicamente que echéis un poquito, y con una bolsa, yo en este caso lo que tenía era una especie de plástico que me venía con la impresora 3D cuando la monté, y es una especie de... quiere hacer las veces, digamos, de guante, pero sin ser un guante completo. Te lo pones en el dedo y directamente, bueno, pues quitas el exceso o extiendes, ¿no?, la pasta térmica tanto por la parte gráfica, que es la parte izquierda que veis, y el procesador, que es lo más grande. Como os decía, hay dispositivos en los que la tarjeta gráfica está separada completamente del procesador, tenedlo en cuenta porque si no, pues tendréis que aplicarlo en las dos partes. De todas maneras, con un tubo a mí me sobró. Y estáis viendo la cantidad que le eché ahí, que fue exagerada. Y oye, voilà, repetir todo el proceso de forma inversa, es decir, en vez de desmontar, obviamente montar, ponerlo todo, que quede todo perfectamente. Ponéis, engancháis la batería, lo enchufáis a corriente, donde sea, le dais a encender. Tened cuidado que no os quede resto de humedad y tal, esto tenedlo muy presente porque podéis provocar un cortocircuito, y directamente encendéis y vais a ver cómo los resultados son evidentes. En mi caso, como os digo, tenía un ordenador que prácticamente era inútil porque no podía estar usándolo de manera normal sin que pareciese que fuera a volar, o sea, se hacía muy difícil trabajar con él, y luego se quedaba también pillado, no trabajaba al mismo ritmo. Y ahora, sin embargo, tengo un ordenador que va mucho más rápido, y no es magia, simplemente la capacidad que tiene la pasta térmica, de haberle puesto una pasta térmica nueva, de disipar el calor que acaba teniendo el procesador. Os digo, incluso por procesos muy sencillos, pero que cuando hay suciedad, y encima cuando tenemos una pasta térmica que está seca, que está mal, pues acaba repercutiendo en que el ventilador recibe la orden de que los termómetros están muy altos y tiene que ponerse al máximo. O sea, que es eso, que no es cosa mágica o que me estoy yo inventando, no, es pura física. O sea, si funciona, si suena mucho, si funciona lento, es básicamente por eso, por la disipación que tiene, porque ya lleva mucho tiempo sin ser cambiado ese componente que realmente es tan vital. Y como os digo, no en el caso nada más que de los ordenadores, sino también os contaba el caso de la PlayStation 3, que tuve que, cambiándole la pasta térmica a algo tan sencillo, me libró de tener que tirarla a la basura, y de hecho me pude llevar con ella un par de años más. Y bueno, ya para acabar, también os recomiendo por último que si tenéis algún tipo de cosilla, ¿no?, que le falta a vuestro ordenador, intentéis también pillarla en AliExpress. Si ponéis el modelo en AliExpress o donde sea, ¿no?, pero yo la pillé finalmente en AliExpress, y es que la parte trasera, si la veis aquí, de este MacBook, ¿vale?, le faltaba cada una de las diferentes piececillas de plástico, que vamos, esto me ha costado 1 euro. Y esto es básicamente por el calor, porque como van adheridas, pues por el calor se han ido cayendo con el uso. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin ellas? Bueno, pues no, es que en AliExpress tienes la posibilidad de comprarlas por muy poco, y seguramente si tienes una pieza o esta misma, en el caso de tu ordenador, que se le haya caído, la vas a poder encontrar por muy poco precio. Y
A día de hoy yo la sensación que tengo no es de un ordenador nuevo, pero sí que es de un ordenador que creo que me va a poder durar y yo voy a intentar estirarlo hasta los 10 años. Ojalá pueda llegar hasta 2025 con él y usándolo porque, desde luego, es un ahorro económico importante y también que, oye, pues gusta, ¿no? Coger y tú mismo arreglar el ordenador o hacerle las cosillas para que te dure más tiempo a mí personalmente es algo que me satisface bastante. Así que bueno, como siempre, cualquier duda que tengas me la dejas aquí abajo en los comentarios, estaré más pendiente que de costumbre porque sé que puede ser un vídeo que puede generar a lo mejor alguna que otra duda del proceso, todo lo que sea, me lo comentáis aquí abajo. Me podéis encontrar también en la comunidad de ES Advance en Telegram. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de ES Advance.